Estamos de vuelta en Punto por Punto. Continuamos en el análisis de este tema de las crisis, la crisis de la crisis de la crisis, ¿no, Adriana? El gobierno del Estado. Pero habría que apuntar que cuando el gobernador da su mensaje a las 9 de la noche, él empieza a decir que él ha realizado actos contra el anterior gobierno. Sí. O sea, te está hablando de que atacaron la vicefiscalía, que fueron aparentemente un grupo de sicarios motociclistas, y te está hablando de que aparentemente puede estar vinculado con el crimen, y lo que él señala es, nosotros hemos combatido la impunidad contra el exgobernador, no dice su nombre, pero dice exgobernador, y refiere el tema del revertir el paquete de impunidad y otras cosas. El cambio del fiscal. Y da a entender, o sea, yo entiendo, si está hablando de ese contexto, pues me está dando a entender que el ataque... Esa es la razón. No, de hecho dijo, el ataque se da en este contexto, pero así dijo textualmente. Yo os entendería que está diciendo, bueno, pues esto me lo mandó Roberto Borges o alguien de sus amigos. Sí. Es que yo lo que noté, la reacción que noté en varias personas ante eso, fue incluso como de molestia, ¿no? Como que fue un poco indignante que se remitiera a... No, que quisiera atribuir a cosas que él dice que está haciendo un evento tan grave como el de la Fiscalía. Yo me puse como que a hacer un recuento desde el 25 de septiembre que él asumió hasta la fecha, pues en realidad como que ¿qué ha hecho tan grave, tan fuerte, tan contundente? No ha metido a nadie a la cárcel, y ese ni día nadie, Roberto Borges como para que la Miami. respuesta fuera el ataque a la Fiscalía, que generó muertos, heridos y el caos, ¿no? Entonces hace uno una evaluación y dices, bueno, a ver, una cosa es que por un lado un evento como este tipo se quiera aprovechar, porque es evidente que sí hay una intención de desestabilizar al gobierno, y otra que quieras resumir algo tan grave, centrarlo a que por el blindaje, por las denuncias, por el cambio, y en esas contradicciones luego al día siguiente hace otro carrusel de medios, casi todas estaciones de radio de la Ciudad de México, muchas de las cuales no se escuchan acá, pero en fin, hace ese carrusel de medios y luego dice que él ha traído abogados probos, que se debe que la fiscalía se está renovando, y hay un recuento de los funcionarios. La mayoría han estado en administraciones pasadas. En esta estadística de primer lugar de impunidad, pues parte de esos funcionarios están allá. Desde el fiscal mismo, ¿no? Y va otra, o sea, y si refiere que Roberto Borges está de alguna manera involucrado, pues dos de esos funcionarios se refugiaron en el gabinete de Paul Carrillo, que fue el alcalde más borjista que hay. Entonces parece que también que no está muy claro dónde están las cosas. Yo creo que también tiene que ver otra vez con el tema de cómo comunican las cosas, porque después todavía me seguí como en esta hilación de, bueno, ¿qué es lo que ha hecho que ha motivado un ataque tan fuerte, tan inédito, ¿no? Dije, bueno, si él está diciendo que tiene que ver con las denuncias y con las acciones y tal, yo le creería más si sale y explica, pero que lo explique no así con tibiezas y tutubeos y dudas, claro, y como que sí digo y no digo y como que me callo pero la suelte, ¿no? O sea, que lo explique entonces con todas sus letras. A ver, yo puse unas denuncias por los despojos de tierras en Tulum, en Playa, en Cancún, en donde hay gente a la que se le quitaron tierras para vendérselas a gente que está involucrada con el crimen organizado. Esa a lo mejor sí se la compro. Sí, claro. Pero después cambió eso, porque él, o sea, el mensaje que fue hacia acá fue claramente vinculado que el felixismo, borgismo está atrás de esto, en un sentido amplio, digamos, no es que hayan mandado a los tipos de esto, por lo menos así se entendió, o no, otro lo puede entender de otra manera. Pero él después, en los medios nacionales, que lo oí en 2 o 3, lo que trató de decir es, esto es culpa de que nosotros venimos a ordenar un desorden que se dejó anterior, un desorden de cuestiones jurídicas, ¿no? Un desorden. O sea, cada uno hacía lo que quería, era la fiscalía no servía para nada, cubría a crimen organizado. Como nosotros la venimos a poner en orden, por eso vienen contra nosotros. Eso fue después ya el mensaje que llevó a la Ciudad de México. No fue el mismo que se dio acá adentro, donde era la vinculación muy directa. O sea, había una sucesión de hechos
pero también medio difuso, ¿no? Bueno, y esa no hubo asociación congruencia, está- no hubo congruencia. Y luego Falta el mensaje contundencia. también muy confuso. Al día siguiente de los hechos, no ha venido a Cancún el gobernador para decir, bueno, señores, vamos a ver qué está pasando. O sea, no ha dado la cara, por decirlo, a la gente de Cancún. Yo entiendo aquí, él perdió contra Mauricio Góngora en Cancún. Quizá no se sienta cómodo, quizá, pero tampoco ha faltado esta respuesta directa hacia los cancunenses. Bueno, Pues, si no, el hecho es mucho más grave de lo que pensamos. Sí. Si no, es un dato, porque hoy me acaban de confirmar que le han dicho a todos los alcaldes que extremen sus medidas de seguridad, que las extremen, y eso está vigente al día de hoy. O sea que entonces a lo mejor no se presentó el gobernador porque no le garantizan su seguridad. Entonces sí, la situación es mucho más grave de lo que se dice. Y luego Ahí sería otra. las medidas de cómo lo van a resolver. Vamos a resolver trayendo 300 agentes federales más. Desde hace muchos meses llegaron también agentes federales y la secuencia de Sí, ejecuciones sigue mejorado. siendo en el No ha mismo parado. ritmo. Sí. Y no has visto una respuesta institucional. Si tengo este paquete de una iniciativa para reformar los mandos, vamos a poner la seguridad pública, que la seguridad pública estatal esté en todos los municipios. Claro. No vemos ninguna respuesta institucional. Y la única preocupación, que es muy válida, donde han tratado de ser más puntuales, es en la reacción hacia el turismo, ¿no? Bueno, como siempre, o sea, ¿no? sí, O sí. su sea, reacción al turismo la no pasa gente- nada, y es lo único que he visto que donde se han Sí, ahí se han Por enfocado ya supuesto, con un poquito más como de- siempre, o sea, y qué bueno que estamos tocando ese tema antes de que se nos agote el tiempo, pero como siempre, y se entiende, está bien, nos guste o no, para bien o para mal, el turismo, de ahí vivimos todos directa o indirectamente, y es la industria más importante en Quintana Roo. Y sin embargo, ¿qué es lo que hace posible esa industria? La gente, y la gente en esta discusión siempre es la que está de lado. Respondemos con análisis políticos, y que si los grupos, y que si los cárteles, y que si no sé qué, la gente no aparece ahí. Respondemos con una campaña shalala muy bonita que rescata lo que somos los cancunenses, está padrísimo. Yo enamorada de decir que Cancún es lo máximo, porque lo es, pero también hay un componente por parte del empresariado que se requiere instaurar esta censura de que aquí no pasa nada, solo hablemos de lo que esté bien. Por ahí decía un empresario, no hay que hablar mal del camello, o sea, hay que callarnos los problemas, como ha sucedido todo el tiempo. Eso está mal. Tenemos que reconocer que hay un grave problema que no se va a resolver solamente con 400, 500 federales, sino con qué está pasando con el tejido social, qué está pasando con la gente que el día de hoy se siente súper vulnerable por todas las deficiencias de gobierno de los medios, porque nosotros también estamos... ¿Y qué respuesta también mal. tiene el presidente municipal de Cancún? Ese Porque es el presidente otro. municipal de Cancún, yo veo que más que gobernar está en campaña permanente. Sí. O sea, él está dedicado a hacer campaña. Y cuando tuvo un problema, pues lo vimos en un video que él mismo divulga, Sí. lo vimos muy Casi temblando, dudoso. ¿no? Sí, sí. Entonces, en lugar de seguridad, pues su mensaje corporal Sí. nos hacía No ayudó presentar nada, que las cosas podían estar peor de lo que pensábamos. Entonces, aquí falta una respuesta, o sea, como decían anteriormente, coordinada del gobierno del estado, del ayuntamiento, obviamente también del gobierno federal, pero con ellos dos al frente, el ayuntamiento y el gobierno del estado, de qué solución van a presentar ante lo que estamos. O solo fue simplemente una coyuntura política que algunos grupos aprovecharon y ahí terminó. Pero falta esta respuesta. Pero y ese vacío de información y lo que mencionamos al inicio de este programa, precisamente que no se aterriza la información como debe de ser en los medios de comunicación oficiales, da pie precisamente a esto, que el ciudadano común se volca en las redes y las redes sociales lo ve todo el mundo. Y se genera esa mala imagen que ahorita ellos mismos están señalando. Y yo que he sido tan crítica de Remberto para algunas cosas, incluso en esta ocasión, he de reconocer que personalmente me pareció muy bien que saliera así, con su cara de qué está pasando, con su expresión física como de temor, pero fue la única autoridad que a las 7 de la noche se los puso para salir y dar la cara. Y eso es lo que faltó. Eso es lo que y faltó. eso faltó durante 4 Y horas. la gente especuló, y la gente subió videos a las redes, y la gente difundió,
se daña la imagen del destino turístico porque es cierto, y luego viene el señalamiento de que aquí no pasa nada porque matamos la gallina de los huevos de oro. Estamos, como dice Videgaray, en un proceso de aprendizaje todavía en el gobierno actual, pero ya se requiere que ya finalmente ya dejen de aprender y ya actúen, porque pues, obviamente no solo está el tema del turismo, ¿no? El turismo, sino el tema de la gente, de que tú tengas seguridad, que tengas certeza y que vivas en una ciudad agradable, que los cancunenses también tengan la misma importancia que los turistas. Así es, pues hemos concluido esta emisión de Punto por Punto. Auditorio, gracias por acompañarnos. Nos vemos en un próximo programa.